Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cientos de personas desaparecen en la naturaleza canadiense cada año. Muchas de ellas nunca vuelven a ser vistas o escuchadas. Algunas son encontradas en diversas etapas de descomposición, días, semanas, meses o, a veces, incluso años después de su desaparición. Muy pocas son encontradas con vida. En enero, mis amigos y yo nos convertimos en parte de esas estadísticas. El viaje que planeamos era una aventura de senderismo y acampada al aire libre. Todos teníamos entre 18 y 20 y pocos años, y la mayoría de nosotros, recién graduados de la escuela secundaria, estábamos ansiosos por aprovechar esta oportunidad única en la vida antes de la universidad. Enero nos pareció el momento ideal, ya que nos permitió ahorrar dinero después de graduarnos y era justo después de la temporada navideña, o no a un pleno invierno en Canadá. Debo admitir que ninguno de nosotros tenía mucha experiencia en senderismo o acampada, pero los miembros mayores de nuestro grupo ya habían acampado antes, así que dependíamos mucho de ellos para que nos guiaran. También habíamos oído que los canadienses eran muy amables con los turistas y esperábamos hacer amigos en el camino que pudieran ayudarnos si algo malo sucedía. Cuando llegamos, no nos decepcionó. Todos los que conocimos fueron serviciales y amables. Hacía un poco más de frío de lo que esperábamos, pero eso no arruinó la experiencia. Aproximadamente una semana después de nuestro viaje, experimentamos nuestro primer cierre de sendero. Se suponía que sería una caminata de 3, si no 4, días, si consideramos un ritmo relajado. Sin embargo, se esperaban condiciones climáticas severas, por lo tanto, el sendero estaba marcado como restringido. Decir que estábamos decepcionados era quedarse corto. Nos quedamos un rato al comienzo del sendero, quejándonos entre nosotros, porque, por lo que podíamos ver, el clima era perfecto. Un sol brillante, sin nubes en el cielo, sin viento. Llegamos a pensar que la señal de sendero cerrado era de días pasados y que alguien simplemente se había olvidado de quitarla, ya que el área era muy remota. Por eso tomamos la decisión de ignorar la advertencia y aventurarnos de todos modos. Es muy fácil desobedecer una advertencia que crees que es innecesaria, y mucho más cuando no hay nadie alrededor para verte desobedecer la advertencia. Todavía pienso en esa señal de sendero cerrado de vez en cuando. La veo cuando duermo y a veces cuando estoy soñando despierto. En mi imaginación, nos dimos la vuelta con decepción. En la realidad, seguimos caminando, inconscientes. Conversábamos de forma desenfadada. Mi amigo Tim, que medía 1.88 metros y era macizo como un ladrillo, hacía bromas sin parar, y mi novia Katia se aferraba a mi brazo mientras caminábamos sobre la nieve crujiente. Ella estaba cubierta de pies a cabeza con ropa de invierno. Llevaba un gorro rosa brillante, una bufanda y una parca acolchada que la hacía parecer un poco un pingüino. En ese momento, no vimos ninguna vida silvestre, pero nos encontramos con lo que pensamos que era el rastro de otro grupo. Seguimos su camino porque era más fácil caminar por donde alguien más ya había pisoteado la nieve, y porque esperábamos alcanzarlos. Nos tranquilizó saber que no éramos los únicos que desobedecimos la señal de advertencia, y de alguna manera, esto justificó nuestra decisión. Su rastro subía la montaña a un ritmo pronunciado y notamos que no seguía ninguna marca de sendero. Tuvimos una breve conversación sobre si realmente era una buena idea continuar siguiéndolos, pero la decisión de detenernos y no seguir fue tomada por nosotros cuando Esben, el miembro mayor de nuestro grupo, que había ido por delante como explorador, anunció que el rastro terminaba justo después de la siguiente elevación. Al principio no le creí e insistí en que iba a verlo por mí mismo. Sinceramente, pensé que simplemente había perdido el rastro y que yo, de alguna manera, sería quien lo encontraría. Sin embargo, ese no fue el caso. En cambio, era exactamente como él había dicho. Justo después de la siguiente elevación, el rastro se detenía. No se disipaba de forma natural ni cambiaba de dirección, simplemente se detenía,
como si el grupo anterior a nosotros hubiera decidido espontáneamente dejar de caminar en ese punto exacto, y también hubiera desaparecido. Esben y yo intercambiamos miradas nerviosas y fue entonces cuando me di cuenta de que él había estado esperando que yo pudiera encontrar el rastro. Pero al mirar alrededor, pude ver que realmente no había ningún otro lugar a donde pudieran haber ido. Ya estábamos bastante alto en la montaña, la nieve no era terriblemente espesa, pero las nubes bajas habían bloqueado la luz del sol, dándole al área un ambiente gris y limitando la visibilidad a las inmediaciones. Había un delgado bosque de árboles altos y oscuros a un lado y la pared de un acantilado de la montaña al otro. Realmente era como si simplemente se hubieran desvanecido. Volvimos con el grupo principal bastante asustados, con un paso ligeramente más rápido, pero nadie más pareció notarlo. En el tiempo que habíamos estado fuera, el grupo había montado el campamento. Se habían instalado 3 tiendas de colores brillantes frente a una pequeña fogata. Tim y su novia Nina estaban colocando un segundo tronco para sentarse, y Katia estaba preparando un estofado. Esto fue inmensamente reconfortante. Hay algo en tener a otros alrededor, con una fogata encendida, que te hace sentir seguro. Cuando se nos preguntó sobre el final del sendero, Esben y yo acordamos decirles a los demás que la nieve simplemente había oscurecido el rastro, no que simplemente se había desvanecido. A medida que avanzaba la noche, comimos y bebimos. Nevaba ligeramente, finalmente, no pudimos ver nada más allá de la luz de la fogata. Nos estábamos turnando para contarnos historias de miedo, así que cuando Nina de repente se puso un dedo en los labios en un gesto de SHH, todos nos callamos con alegre anticipación. Todos esperamos que ella comenzara algún cuento de terror. Ella era la más callada de nosotros, así que esperábamos que tuviera la mejor historia, pero en cambio, murmuró un suave, primero a la muerte, que es alemán, pero, ¿escuchan eso? Tim y los demás se rieron de ella, diciendo que tendría que hacerlo mejor que eso, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No parecía estar tratando de asustarnos. Cállense y escuchen, les dije, y el grupo se sumió en un silencio tenso. Por un largo momento, escuchamos los leves sonidos de la nevada y una ligera brisa que soplaba a través de las ramas del árbol cercano. Entonces, lo oímos, pasos ligeros en la nieve. ¿Quién está ahí?, exigió Tim, poniéndose de pie. Él era fácilmente el más grande de nosotros, y creo que se sintió mal por haberse burlado de Nina inicialmente. Su voz era profunda y me han dicho antes que un acento alemán enojado hablando inglés es bastante intimidante. No recibió respuesta, pero sí oímos algo correr de vuelta al bosque. Esperamos unos minutos más en silencio antes de que alguno de nosotros fuera lo suficientemente valiente como para volver a hablar. No oímos nada más, así que asumimos que tal vez era solo un oso pequeño o algo, y que el repentino estallido de Tim lo había asustado. Esta conclusión mató el ambiente, pero al menos fue lo suficientemente reconfortante como para permitirnos a todos retirarnos a las tiendas para dormir. Cuando desperté esa mañana, estaba muy luminoso afuera, y eso, a su vez, hizo que el interior de la tienda de Katia y la mía se volviera insoportablemente azul. Me levanté mientras me protegía los ojos con el brazo y tropecé al salir de la tienda. Pude oír que los demás ya estaban despiertos y hablaban en voz baja, aunque se callaron cuando me acerqué. La tensión en el aire era palpable. Al mirar a mi alrededor, noté que algunos de nuestros suministros estaban esparcidos y la fogata estaba cubierta de tierra y nieve. Esto me sacó de mi estado somnoliento. ¿Qué pasó?, pregunté, estupefacto. Esperábamos que tú lo supieras, gruñó Tim. Alguien intentó entrar en mi tienda anoche. Los asusté arrojándoles mi mochila. Y ahora, por la mañana, está este desastre, añadió Esben. Él era el único de nosotros con su propia tienda, ya que Tim y Nina estaban juntos, y Katia y yo también estábamos juntos. Ahora estaba claro que no estábamos solos en esta montaña, y quienquiera que estuviera con nosotros no era amigable. Esto hizo que la decisión de terminar el viaje antes fuera fácil. Decidimos dar la vuelta y quedarnos en un albergue por unos días. Empacamos en silencio y marchamos de vuelta por la montaña. Caminamos durante unas horas antes de darnos cuenta de que estábamos perdidos.
Recordando el día anterior que habíamos seguido el rastro de lo que supusimos eran otros excursionistas, en lugar de las marcas del sendero, maldecimos nuestra propia estupidez. La interminable extensión blanca por delante se veía igual, tanto hacia adelante como hacia atrás. Nuestras únicas guías eran el bosque y la montaña misma. A mitad de camino, nos detuvimos para almorzar. Comer en ese momento fue significativamente menos satisfactorio porque el ánimo en general estaba decayendo. Mientras comíamos, miré hacia el bosque distraídamente. Katia se quedó cerca de mí, pero mantuvo su atención fija en el suelo. Los demás, supongo, hicieron lo mismo. Fue entonces cuando noté movimiento entre los árboles. Algo, o más bien, varias cosas, se movían rápidamente entre los troncos de los árboles. Era difícil distinguir exactamente cómo se veían, diría que eran bastante pequeños, casi como ratas, al menos en la forma en que se movían. Sin decir una palabra, se lo señalé a los demás, y todos, por unanimidad, acordamos seguir adelante. A partir de entonces, nunca estuvimos verdaderamente solos. Cada vez que nos deteníamos para un descanso, estas cosas se acercaban. Cuando nos movíamos, parecían mantener más distancia. De cualquier manera, eran aterradoras. Acordamos que no debíamos correr en caso de que eso desencadenara algún instinto de persecución o algo así, pero solo eso ya era muy difícil. Cada vez que veía a uno escabullirse por la nieve detrás de nosotros, quería correr, y estoy seguro de que no era el único. La segunda noche se nos echó encima demasiado rápido. No estábamos preparados en absoluto. Nos apresuramos a armar las 3 tiendas, aunque todos dormimos juntos en la del medio. Encendimos 2 fogatas y nos metimos en un pequeño saliente para tratar de crear una sensación de seguridad. Con los 5 en una tienda, estábamos bastante apretados, pero se sentía más seguro. Dormí por un corto tiempo, pero me desperté con el sonido de un raspado ligero contra la tela de la tienda. No era el único despierto, creo que todos lo estábamos, pero en la oscuridad, no podía ver nada. «Vístanse», escuché susurrar a Esben, y todos comenzamos a ponernos nuestra ropa de senderismo lo más silenciosamente posible. Apenas me había puesto el segundo zapato cuando escuché lo que sonó como un trueno en la distancia cercana. Las criaturas fuera de la tienda se escabulleron rápidamente y supe que eso no era una buena señal. El sonido exterior se parecía al de un motor a reacción despegando, solo que el sonido parecía venir directamente hacia nosotros. Oí a Nina gritarnos a todos que corriéramos en alemán y tomé el brazo de Katia. Corrimos a ciegas hacia la noche. Creo que Esben estaba en algún lugar cerca de nosotros, pero no estoy seguro de en qué dirección se fueron Tim y Nina. Corrimos tan fuerte y rápido como pudimos. El zapato que no me había abrochado bien se cayó, pero no bajé la velocidad. No sabíamos entonces que era una avalancha. No teníamos idea de lo que era. El rugido monstruoso a nuestro alrededor podría haber sido un dragón enojado despertado de su letargo por lo que sabíamos. La combinación del sonido ensordecedor, la oscuridad y el frío amargo mientras nos lanzábamos medio vestidos en todas direcciones, rezando para estar corriendo en la dirección correcta, fue completamente desorientadora. Algo duro golpeó mi pierna y me sentí arrastrado. Las manos de Katia se soltaron de las mías y caímos indefensos en la marea de nieve. Vagamente recuerdo haber golpeado algo sólido, un árbol, supongo, y luego nada. Cuando desperté, podrían haber sido minutos, horas o días después, no tenía forma de saberlo. Sentía dolor en un brazo, pero al levantar el otro, pude sentir el aire libre. Cuando me atreví a abrir los ojos, ya no estaba oscuro, aunque definitivamente era muy temprano por la mañana. En pánico, luché por desenterrarme. Grité por los demás y, cuando me detuve para escuchar, oí a Esben llamando también. El alivio que sentí fue instantáneo. No estaba solo. Me arrastré por la nieve hasta donde podía oír a Esben. Estaba a solo unos pocos metros de distancia y me di cuenta de que estaba enterrado. Frenéticamente, cavé para liberarlo. Nunca en mi vida había estado más agradecido de ver a otro ser humano que en ese momento. Estaba en gran parte ileso, aunque magullado, y concluimos que mi brazo probablemente estaba roto. Tan pronto como pudimos, buscamos a los demás.
Nuestras llamadas resonaron por la cima de la montaña sin respuesta durante horas. Encontramos una mochila, pero no logramos recuperar ninguno de nuestros otros suministros. Mientras avanzábamos sobre la nieve, vimos una figura agachada en la distancia. Nina, nos dimos cuenta. Le gritamos, pero ella no respondió. Cuando la alcanzamos, estaba inexpresiva y no reconoció nuestra llegada. La nieve a su alrededor estaba marcada y ensangrentada. A su lado había un palo ensangrentado y en su regazo sostenía lo que quedaba de Tim. Sin lugar a dudas, estaba muerto. Solo su torso superior y su brazo izquierdo estaban intactos. El resto de él estaba despojado de carne hasta el hueso. Fue una visión horrible. «Se lo han comido», dijo ella suavemente. Ninguno de nosotros supo qué decir. Eventualmente, pudimos convencer a Nina de que dejara su cuerpo. Lo marcamos con 2 ramas grandes y atamos una bufanda a una de ellas. Para entonces, no podía sentir mi pie y aún no habíamos encontrado a Katia. Para empeorar las cosas, el viento se estaba levantando. Sabíamos que necesitábamos encontrar refugio y rápido. Dadas nuestras opciones, decidimos que nuestra mejor esperanza de refugio era en un afloramiento rocoso que habíamos pasado no mucho antes. Fue mientras regresábamos hacia el que vi lo que habíamos perdido la primera vez, la punta de un gorro rosa enterrado en la nieve. «Katia», grité frenéticamente mientras corría hacia la mancha de color. No hubo respuesta. Al llegar, lo saqué de la nieve y, para mi decepción, me di cuenta de que el gorro estaba solo. Katia no estaba con él. Noté entonces que la nieve circundante estaba revuelta y la esperanza se encendió en mí, pensando que se había arrastrado hacia el bosque en busca de refugio. Luché por seguir el rastro, solo vagamente consciente de Nina y Esben detrás de mí. El camino de Katia conducía directamente hacia un gran árbol. Desde la distancia, pude ver un pequeño trozo de tela cerca del tronco del árbol, entre las ramas gruesas, me convencí de que podía ver una figura acurrucada. Ella nunca respondió a mis llamadas, y a medida que me acercaba, mi corazón comenzó a encogerse. No estaba mirando la base de un árbol, estaba mirando probablemente la sección media de un árbol, y no había ninguna persona acurrucada debajo de él. Es un fenómeno común donde la nieve en polvo se acumula alrededor de la base de los árboles. Si no sabes lo que estás buscando, es fácil olvidar que la nieve puede tener metros de profundidad y que los árboles que estás viendo en realidad están enterrados hasta la mitad en la nieve. Estas condiciones significan que alrededor del tronco del árbol se forma un pozo profundo que puede ser bastante difícil, si no imposible, de escapar por tu cuenta. Muchas personas mueren cada año al caer en estas cosas cuando no hay otros alrededor para oírlos pedir ayuda. Se llaman pozos de árboles. Y a medida que me acercaba, mi anhelo fue reemplazado lentamente por la desesperación. La tela que podía ver era el dobladillo de sus pantalones. La figura acurrucada, nada más que ramas de árboles y un deseo. Mi Katia estaba muerta. Acostada de forma antinatural, con el rostro hacia el pozo del árbol. Era dolorosamente obvio que tenía huesos rotos, ya que varias de sus extremidades estaban torcidas en los ángulos más antinaturales, pero era imposible decir si había muerto en el primer impacto o se había asfixiado lentamente, completamente sola. Todo lo que pude hacer fue esperar el primer escenario sobre el segundo. Cuando Esben y Nina me alcanzaron, sus expresiones lo decían todo. No había nada más que pudiéramos hacer. Marcamos la posición de la misma manera que lo hicimos con Tim, y nos dirigimos hacia la zona rocosa. Quizás el único golpe de buena suerte que tuvimos fue que encontramos una pequeña cueva para refugiarnos. Encendimos una fogata en la entrada para mantener a esas cosas alejadas y para derretir la nieve. Nunca pudimos derretir suficiente nieve para saciar nuestra sed, pero fue un comienzo. Nos quedamos acurrucados en esa cueva juntos, hambrientos y con frío, toda la noche. Sostuve el gorro de Katia firmemente. De alguna manera me trajo consuelo y pude dormir. Cuando me desperté a continuación, estaba oscuro, pero el fuego aún ardía débilmente, así que no creo que hubiera dormido mucho. A mi lado, Nina y Esben también dormían. Esben parecía particularmente frío, temblaba incluso en su sueño. La mochila que habíamos recuperado no tenía mantas ni ropa adicional,
solo suministros de cocina y un pedernal, lo cual ya era bastante suerte en sí mismo. Rígidamente, me moví para poner más leña en el fuego del pequeño suministro que habíamos reunido. Sin embargo, para mi sorpresa, noté a alguien sentado en la parte delantera de la cueva, justo después del fuego. Me dio la espalda y me di cuenta de que parecía estar comiendo algo. Hacía un ruido odiosamente fuerte. No sé cómo no lo noté antes, todos los crujidos y sorbidos. No podía pensar en lo que tenían. Ni siquiera sabía que teníamos comida. Poco a poco, me di cuenta de que en realidad ni siquiera sabía quién era el que estaba sentado allí. Tanto Esben como Nina todavía dormían detrás de mí. La figura se movió ligeramente, inclinándose brevemente hacia la luz del fuego mientras arrancaba un trozo de lo que sea que estuviera comiendo. Fue entonces cuando pude distinguir el destello de color. Llevaba un gorro rosa brillante. El gorro de Katia. Sentí una ola de terror recorrer mis venas. De repente me sentí mareado. ¿Cómo consiguieron el gorro de Katia? ¿Quién o qué era lo que estaba sentado junto a nuestro fuego? No bien tuve ese pensamiento, la cosa se volvió hacia mí. Sus ojos eran agujeros blancos en su cabeza, reflejando el naranja de las brasas del fuego. Su boca no tenía labios, así que pude ver claramente sus dientes destrozados. Trozos de carne colgaban flácidos, atrapados en la maraña. La sangre medio seca manchaba su boca, barbilla y manos. Esta era una de las cosas que nos había estado siguiendo, pero era más grande, mucho más grande que las que acechaban en la distancia. Esta era del tamaño de un humano con extremidades desproporcionadas. Con una nueva ola de náuseas, mis ojos se detuvieron en lo que había estado comiendo. Era un brazo humano, medio congelado, medio cocido por el fuego, y parcialmente despojado de carne hasta el hueso en algunos lugares. El brazo no sangraba libremente, pero resumaba sangre lentamente a medida que se descongelaba. Los restos familiares de un abrigo grueso todavía colgaban en trozos harapientos de él. No tenía ninguna duda de que era el brazo de Katia. Lentamente, la criatura se movió. Se puso en una posición encorvada y me agitó el brazo, como si estuviera saludando. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Como algo puede sonreír sin labios está más allá de mi descripción, pero de alguna manera lo hizo. Asustado, me tropecé hacia atrás, cayendo sobre Nina y Esben, despertando a Nina en el proceso mientras Esben permanecía imperturbable. Cuando pude decirle coherentemente a Nina que había algo en la cueva con nosotros, la cosa se había desvanecido. Ella me creyó, pero no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer excepto avivar el fuego para tener consuelo. No recuerdo haberme vuelto a dormir después de eso. Sin embargo, cuando desperté de nuevo, aún era de día. El clima se había cerrado mientras dormía y la ventisca hacía imposible ver más allá de la entrada de la cueva. Esben estaba en un estado aún peor para entonces. Había dejado de temblar y no pudimos despertarlo. Su respiración era extremadamente lenta. Ver su gran figura acurrucada lo más pequeña que podía era desgarrador. Nina y yo nos quedamos cerca de él, tratando de mantenerlo caliente con el calor de nuestros cuerpos, pero creo que ambos nos dimos cuenta en ese momento de que no sobreviviría. Al final, los tres nos quedamos acurrucados juntos durante un tiempo increíblemente largo. Observé las sombras de las criaturas moviéndose de un lado a otro justo fuera de la cueva. Ocasionalmente, una pequeña se detenía y se acercaba, moviéndose curiosamente en el borde de la cueva, mirándonos antes de escabullirse de vuelta a la blanca nada. No estoy exactamente seguro de cuándo falleció Esben. Si recuerdo que me rompí uno de los dedos de los pies por accidente. Honestamente, ni siquiera lo sentí, ya que para entonces ya estaba congelado. Permanecimos en la cueva durante todo ese día. Estaba perdiendo fuerzas y me sentía seguro de que también iba a morir. Nina salió a buscar más leña para el fuego durante un breve periodo en el que la ventisca amainó, mientras yo permanecía abatido en mi lugar. Mi brazo era completamente inútil, incluso el más leve movimiento enviaba ondas de dolor hasta mi hombro, y sabía que no podía caminar con mi pie congelado. Así que, cuando Nina regresó, le dije en voz baja que tenía que irse. Pensé que llegaría más lejos por su cuenta y tendría la mayor oportunidad de supervivencia. Sin embargo,
ella se negó. En cambio, insistió en que era mejor que nos quedáramos juntos y que yo necesitaba protección en caso de que esas cosas volvieran a entrar en la cueva. Sabía por qué ella y Tim siempre habían sido una buena pareja. Era valiente. La sonrisa salvaje que me dio cuando sostuvo un palo probado y verdadero en realidad me dio la esperanza de que lo lograríamos. Sabía que si algo entraba, ella le daría una paliza. Nos acurrucamos para mantenernos calientes y mantuvimos el fuego ardiendo. Entré y salí de la conciencia varias veces. Nina me traía nieve derretida y tibia para beber e insistía en que me mantuviera despierto, incluso cuando oscurecía afuera. Para ser honesto, su persistencia era molesta, sin embargo, creo que sin ella no habría vivido. Eventualmente, el fuego comenzó a arder bajo. La leña que Nina había conseguido no iba a durar toda la noche, y ambos lo sabíamos. Parecía entonces que las criaturas de afuera también lo sabían. Lentamente, se acercaron a medida que el fuego disminuía. Varios pares de ojos reflectantes nos miraban. Nina esperó como un gato listo para abalanzarse con un palo en la mano, cada vez que uno intentaba cruzar el umbral del fuego para acercarse a nosotros. Ella lo golpeaba sin piedad. Las primeras 2 veces, de hecho, conectó, haciendo que las criaturas corrieran de vuelta como suricatas asustadas, antes de que recuperaran cautelosamente la compostura para avanzar de nuevo. Pasaron varias horas de esta manera, o al menos creo que fueron horas, antes de que viéramos al grande de nuevo. Entró pesadamente en la cueva sin miedo, sonriendo y haciendo un sonido húmedo de chasquido desde la base de su garganta. Nina tomó una tira de tela rasgada de la camisa de Esben y la envolvió alrededor de un palo, luego la empujó en el fuego. Ambos sabíamos que el fuego no ardería mucho sin un acelerante, pero era mejor que nada. Ella se paró frente a la cosa con un palo en llamas como advertencia, mientras ésta le siseaba. Pude ver que Nina temblaba de miedo, pero se paró sobre mí, protegiéndome de todos modos. Al ver que ella tenía un arma, la cosa pareció considerarla por un momento, luego pareció ignorarla mientras se movía hacia la esquina donde habíamos colocado a Esben. Cuando su mano agarró su pierna, ella lo golpeó. Su puntería fue buena y lo golpeó de lleno en la cara. Él aulló de dolor, luego arremetió con saña. Esta siguiente parte, admito, no la recuerdo muy bien. Es más como si recordara partes. Puedo recordar claramente a Nina preparando un segundo golpe mientras él se lanzaba sobre ella, trozos de carbón caliente rociándose en todas direcciones mientras la cosa corría directamente sobre el fuego. No podría decirte si un segundo golpe aterrizó o no. Cerré los ojos. Los gritos, los crujidos húmedos, el desgarro de la carne y el sonido de Nina luchando por su vida están grabados para siempre en mi memoria. Esperaba morir esa noche. Sin embargo, cuando el sol salió, estaba solo en la cueva. El cuerpo de Esben se había ido. Nina no era más que un rastro sangriento que conducía fuera de la cueva, y el fuego eran brasas que brillaban débilmente. Me desvanecí dentro y fuera de la conciencia por lo que podría haber sido una eternidad antes de que escuchara voces humanas, con acento canadiense. Me sentí ser levantado y cargado. Cuando recuperé la conciencia, estaba en un hospital. Mi pie fue amputado, así como casi todos mis dedos de la mano y definitivamente todos mis dedos de los pies. Mi brazo estaba enyesado hasta arriba, y me considero afortunado de estar vivo en absoluto. Todavía tengo problemas de salud en curso relacionados con mi experiencia, sin embargo, eso ahora es irrelevante. Las autoridades canadienses pudieron encontrarme porque un entusiasta local de avalanchas había estado inspeccionando el área y vio algo inusual en la nieve. Parecía que, incluso en la muerte, Nina me salvó. Cuando había salido a buscar leña, dejó una pila de palos fuera de la cueva con la chaqueta de Esben atada. Esto es lo que vio que eventualmente llevó a un equipo de búsqueda a encontrarme. Nunca pudieron recuperar los cuerpos de mis amigos y consideraron mi relato de los eventos como alucinaciones provocadas por mi deshidratación e hipotermia. Regresé a Alemania, una persona vacía y rota. Hoy en día, apenas salgo de mi casa.